Hoy estamos aquí para inaugurar Artefactos, una exposición que se nutre con fondos de la colección Rucandio y que ha sido comisariada por María Luisa Martín de Argila y en la que participan muchos artistas. Dos de ellos nos acompañan, son Eugenio Ampudia y Julio Galindo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí en la Torre de Don Borja, en Santillana del Mar. Hoy inauguramos una interesante selección de obras de la colección Rucandio. Unas 30 obras realizadas en 3 dimensiones que representan cómo de diferente puede ser la creación actual en materia de escultura. El territorio actual de la escultura es el testigo más evidente de las transformaciones sucedidas en las prácticas artísticas de los últimos 40 años y también el espacio creativo de mayor fertilidad y complejidad de la creación contemporánea. Muchas de las obras que hoy se exponen pueden sorprender a quien no esté muy familiarizado con esta práctica. Por ello, antes de dar la palabra a los artistas Eugenio Ampudia y a Julio Galindo, verdaderos protagonistas de este encuentro, quiero hacer una breve introducción explicando la evolución de la escultura a lo largo del último siglo para que seamos capaces de valorar y apreciar mejor estos trabajos. En los albores del siglo XX, las vanguardias transformaron de manera radical las convenciones del arte tal y como se habían desarrollado hasta entonces. En pintura, todos conocemos los cambios que con el cubismo a la cabeza trajeron las primeras vanguardias y que fueron capaces de romper con tantos siglos de pautas y normas. Los cambios en la escultura, si cabe, fueron todavía más drásticos y llamativos. La escultura, hasta principios del siglo XX, se había dedicado a ensalzar las vidas de personajes célebres, religiosos o mitológicos. Siempre esculturas figurativas, destinadas a una función conmemorativa, simbólica o narrativa, y regidas por normas academicistas. Siempre talladas en materiales nobles, maderas, piedras, metales fundidos, y siempre erigidas sobre un pedestal. Pero a principios del siglo llegaron las vanguardias. Y cómo no, Picasso pondría también la escultura patas arriba. En París, en el otoño de 1912, Pablo Picasso hizo una guitarra, con lo primero que encontró a mano en el gran desorden de su taller, que según testimonios contemporáneos tenía mucho de chamarilería o de almacén de trapero. Hizo la guitarra recortando con unas tijeras anchas láminas de papel de envolver y trozos de cartón. Las 6 cuerdas y los trastes eran hilo basto de atar paquetes. El hueco en el centro de la caja era un tubo de cartón que, visto de cerca, podría haber pertenecido a un rollo de papel higiénico. Esta actitud desenfrenada y transgresora, esta gran broma en serio de Picasso, fue el origen de la escultura contemporánea. Establece un punto de inflexión en la historia de la escultura del siglo XX y resulta imprescindible para entender la evolución de muchos de los movimientos artísticos que se desarrollaron a continuación. Y después de Picasso, Marcel Duchamp daría el siguiente paso de gigante. En 1917 presentó su Fuente en la exposición anual de la Sociedad de Artistas Independientes de París. Con esta obra se inició una auténtica revolución en el mundo artístico al demostrar que cualquier objeto mundano podría ser considerado una obra de arte, con tal de que el artista lo sacara de su contexto original, en este caso un urinario, lo situara en un nuevo contexto adecuado, en este caso una galería, y lo declarara como tal. El revuelo que se generó, como podréis imaginaros, fue tremendo. Alguien había cogido un orinal de caballeros, lo había firmado y fechado, y lo había expuesto como si de una obra de arte se tratara. Pues bien, este ready-made, este objeto encontrado, había abierto un nuevo camino para la historia del arte. A partir de entonces, el arte ya no se vería con los ojos, sino con la mente. Resultó que la belleza podía estar en otros sitios. Había nacido el arte conceptual. A partir de aquí ya nada volvería a ser igual. La escultura ya era otra cosa. Se había vuelto inclasificable y a partir de ahora todo sería posible. La escultura experimentará una revolución radical e irá transformándose continuamente. Y así, a medida que surjan nuevos hallazgos de las vanguardias,
Surgirán nuevos lenguajes plásticos, nuevos temas y nuevas técnicas. Llegados aquí, para sintetizar, voy a intentar analizar cuáles podrían ser esas características que definan la nueva escultura del siglo XX, recorriendo algunos de sus más brillantes ejemplos. La importancia del hueco como posibilidad expresiva. El escultor dará la misma importancia a la masa que al hueco. El vacío adquiere protagonismo en sí mismo. La incorporación del espacio. La escultura se funde con su entorno mediante el desarrollo de las superficies en el espacio. Habrá un alejamiento de la realidad, una búsqueda de la abstracción. La figura humana deja de ser el tema principal. Se abandona el concepto de imitación en el arte. La escultura se convierte en representación del movimiento. Deja de ser algo estático o de sugerir movimiento para moverse realmente, bien accionada manualmente o a través de un motor o mecanismo o por el movimiento del aire. La importancia de la luz como parte intrínseca de la obra. La luz condiciona la apreciación por los efectos y contrastes de las luces y las sombras que produce, por la incidencia de la luz a través de los huecos. Se buscan nuevas cualidades expresivas en los materiales y los acabados. Se utilizan chapas, hierros, alambres, cordeles, plásticos, todo vale. Se utiliza la forja, la soldadura, el ensamblaje de diferentes materiales, el collage, los ready-made, los vaciados en cemento. Surgen nuevos temas, se reflejan los sentimientos, el dolor, la angustia, la desesperación, el terror, la fugacidad de la vida. Y así llegamos hasta los años 60, momento en que el minimalismo sitúa al espectador como sujeto de una nueva experiencia perceptiva de la materia, la forma y el espacio. Esto supondrá otro nuevo cambio radical. Las obras, a partir de ahora, pueden carecer de un tema concreto y ser solo una forma plástica. Y nos vamos acercando a nuestros días. Vemos ejemplos como Donald Judd, con sus cajas de acero inoxidable, formas simples y semejantes, colocadas una junto a otra sin matices de expresividad o significado. O Richard Serra, conocido por trabajar con grandes piezas de acero corten, creando esculturas que modifican el entorno, cambian paisajes y otorgan a lugares y espacios una nueva identidad cultural. O Ronald Bladen, conocido por sus obras de inmensa escala. O la Spiral Yeti de Robert Smithson, exponente del land art, en el cual se utilizaba la naturaleza como materia de la propia obra. Aquí vemos su intervención a orillas del gran lago salado del desierto de Utah, donde creó una espiral, con piedras de basalto adentrándose en el propio lago y dejándola a merced de los agentes climáticos. O el campo de relámpagos que creó Walter de María en una zona frecuentada por tormentas, al erigir 400 postes de acero inoxidable para atraer los rayos, creando un espectáculo natural fascinante en determinadas épocas del año. O las esculturas de James Turrell, en su búsqueda de la percepción de la luz artificial o natural como una realidad física con entidad corpórea. Y ya entrando en la posmodernidad, el caso de Michelangelo Pistoletto, con su Venus de los trapos, una estatua de la diosa romana del amor, máximo exponente del canon artístico occidental, enfrentada a una terrorífica montaña de detritus textiles. Una clara batalla entre dos antagonistas, un intento de unir la belleza del pasado y el desastre del presente. O el autorretrato de Mauricio Catelán, asomándose al espacio de exposición desde un agujero en el suelo. Parece estar fuera de lugar, tal vez llegando allí por accidente. Un espectador sin voz, sentado al borde de la vida, observando. Y así, avanzando, la escultura sale a la calle
y cambia rotundamente de escala, como la obra de Claes Oldenburg, pionero del arte pop, conocido sobre todo por sus instalaciones en espacios urbanos, con obras que representan réplicas a gran escala de objetos cotidianos. O las arañas de Louis Bourgeois, representantes del arquetipo de la madre, paciente, limpia, trabajadora. En palabras del artista, la madre hilando siempre el hilo de la vida, el hilo de la araña. O la fuente de la corona, creada por Jaume Plensa en Chicago, donde los rostros de los mismos ciudadanos son los protagonistas de la obra. En fin, como veis hasta aquí, ya todo era posible en el ámbito de la escultura. La escultura había perdido definitivamente su pedestal. Un suma y sigue que llevó a la crítica de arte Rosalind Krauss a publicar a finales de los años 70 el ensayo La escultura en el campo expandido, en el que afirmaba que como categoría la escultura había sido amasada, extendida y retorcida en una demostración extraordinaria de elasticidad, una exhibición de la manera en que un término cultural puede extenderse hasta incluir casi cualquier cosa. Está claro que la escultura ha mutado su especificidad para abrirse paso a un espacio híbrido donde confluyen diferentes lenguajes de otras áreas artísticas. Nos encontramos con unas prácticas que, como el resto de las artes visuales, están caracterizadas por una transversalidad que desborda las disciplinas artísticas tradicionales. Esta exposición que hoy inauguramos, a partir de las obras de la colección Rucandio, sigue esta estela de la escultura expandida, una expresión que ha alcanzado su consagración casi como un género y que vive un auge en las últimas décadas, especialmente en una nueva generación de artistas de diversas procedencias. En la selección de las obras y en el recorrido de la muestra se han tenido en cuenta varias cuestiones. Se ha intentado reflejar la variedad de la escultura contemporánea y la diversidad generacional, entre un buen número de obras que han entrado en la colección Rucandio en la última década. Pero sobre todo se ha buscado establecer un recorrido en el que el espectador, casi sin darse cuenta, pasará de la abstracción a la figuración, de la geometría al cuerpo, produciéndose en el camino una serie de núcleos de intersección donde se establecen diálogos en torno a cuestiones como los contenidos e intenciones, la relación entre la forma y la materia, lo orgánico, el expresionismo, la inquietud o el rechazo, la crítica, la ironía y, en resumen, las innovaciones plásticas en permanente experimentación con nuevos materiales. Bueno, llegados aquí, quiero llamar la atención de lo extraordinario que supone que esta exposición se haya podido concebir a partir de una única colección privada. Y en esto pues quiero agradecer a los responsables y a los propietarios de la colección el esfuerzo que están haciendo para atesorar estas obras tan estupendas. Bueno, ya está aquí una brevísima introducción, un sucinto relato del camino de la escultura a lo largo de un siglo. Ahora escucharemos a los dos protagonistas más brillantes, a los que hemos pedido que nos hablen de su obra, de la elasticidad de la escultura y de su manera de enfocar la creación. Yo soy escultor, ¿vale? Pero yo me considero más bien pintor, o sea, me he convertido en escultor porque mi búsqueda en la pintura me ha llevado a la escultura. Esto es un trabajo de la carrera B. Yo tenía esta cosa que era como muy matérica, iba buscando cada vez más fuerza, más pegote matérico, iba buscando eso. Y un día en la facultad pues me encontré con la cerámica y de repente pues me enamoré. A pesar de que el profesor era un poco mal profesor, pero luego tuve un curso en Florencia que nos dieron el taller. Y como nos dieron el taller sin muchas más directrices, pues ahí conseguí pues sacar mi propio lenguaje. Y mi propio lenguaje al final era pintar en 3 dimensiones y era ser escultor. Al principio hacía este tipo de obras que eran como muy chiquititas y como muy lúdicas porque, a ver, para mí el acto de hacer arte es un poco religioso, o sea, es como si fuera un poco magia, ¿no? Estoy creando algo a partir de la nada
Y al final, es en esa cosa de que tienes detrás, como pensando que es religioso, sale lo que te ha mamado desde chiquitillo. Yo vengo del sur, entonces para mí me afecta. Pues, mi abuela tenía un San Antonio con el niño Jesús en una urna. Para mí era una mascota, casi. Entonces, dentro de esa, como un poco herejía, pero está en contacto con las cosas, con este tipo de historias más sacras, pues iba sacando, empecé a trabajar con eso. Era una intención de eso, de democratizar lo sagrado, de que no solo lo que nos imponen como importante o místico, sagrado, es lo que es, sino que también nosotros podemos decidir lo que es eso. Entonces yo empezaba como con este tipo de historias y de subvertir lo religioso, lo que nos viene dado al final como importante y subvertirlo y convertirlo en otro tipo de piezas. Y bueno, fijaros que es muy pictórico y estoy un poco nervioso. Voy buscando eso, sobre todo, lo que es la plástica de la pintura y cómo todos mis referentes son pintores al final. Entonces estoy buscando siempre cómo interpretar eso en 3 dimensiones. Entonces, eh, voy, voy buscando lo que es la pintura con el 3D. Y luego, llegados a un punto, me di cuenta de que hacía muchas cosas muy violentas todo el tiempo. Me pregunté por qué esta cosa con la violencia. Y llegué a la conclusión que básicamente yo soy una persona muy pacífica. Nunca me quiero enfrentar a los problemas así como de manera violenta, pero sí que es verdad que el mundo lanza cosas violentas una detrás de otra y yo me pongo violento. Y entonces al final lo que hago es usar el arte como una especie de escudo. O sea, creo como momentos como épicos que están gente luchando contra el mal o una forma de atacar las cosas que no me gustan, pero desde una violencia platónica, digámoslo así. O sea, una violencia que no daña a nadie. Y entonces, bueno, pues fui trabajando con el tema de violencia hasta, bueno, quizás este fue el punto como más... Mentira, luego hay otras cosas más violentas. Pero hay un cuadro de Rubens que se llama La caza del leopardo, del tigre y del león, que se creó para un noble, que eran unas escenas de caza y eran como, bueno, como una escena de batalla contra animales. Y aquí jugaba como dos cosas que tengo yo en mi obra, que era la violencia expuesta de una forma platónica y bastante teatralizada, y luego como robar, yo le llamo, o sea, como los paquetes, ¿no? Tú ves una pieza, ves una película, o escuchas una canción y quieres coger eso cómo te ha afectado, o sea, todos esos sentimientos o reflexiones que te producen y volverlo a hacer, volverlo a repetir. Y luego me di cuenta de que este cuadro de Rubens lo repitió, o sea, él hizo eso mismo, porque está basado en un cuadro de Da Vinci. O sea, fíjate, entonces yo cojo y hago esto, y hago las pieles de los animales muertos, entonces como un poco esa cosa de transportar esa rabia que sentía yo cuando miraba el cuadro, decir, joder, que yo me siento igual cuando estoy pensando en mis amigos, en mi generación. Fue cuando la crisis de 2008, que todos mis amigos que habían terminado la carrera, que estaban súper preparados, se estaban yendo a fregar platos a Londres, se estaban yendo a cambiar camadas de hotel a Berlín. Y la gente que se queda aquí, yo me he tirado 2 años en paro. Toda esa rabia la veía en el cuadro y sentía que era un poco mi generación por los leones, los tigres, los tal, que le estaban pegando la paliza de su vida. Y pensé que era buena idea transmitir al espectador eso con una versión de ese cuadro que me había transmitido eso. Y uy, he perdido el botón. Violencia. Cookie. Bueno, eso es otra cosa que me han dicho mucho, que es como... En verdad es un poco... como cosas de niño hetero, ¿no? Animales pegándose, gente como muy heroica, tal, pero siempre con estos tonos de colores, ¿no? Subvertir esos roles de género que es como muy masculino, tal,
pero tirando para el rosita, para los colores pastel. Entonces como que le quito esa gravedad, ¿no? Esa cosa de, sí, bueno, yo jugaba con esto, yo me sentía así, mi forma de expresarme es esta porque es la que me han impuesto, pero tampoco estoy 100% cómodo con eso y lo reviso y lo retuerzo para conseguir otro tipo de lenguaje dentro de la obra. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo. Bien, bien, está Vale. bien. Paliza al tigre, paliza al león. Este fue ya un cuadro que dije, bueno, cuando ya me di cuenta de que era un tipo de violencia plástica lo que estaba buscando, pues pasé a la violencia platónica, ¿no? Que la exposición era esta. Y era básicamente, pues, volviendo a lo mismo, ya solo dedicado a eso, pero claro, de una forma como muy estética, muy romantizada. El símbolo del castillo en llamas es un símbolo que pongo mucho porque para mí el castillo es como un símbolo del poder impuesto y siempre pues lo pongo en llamas porque a mí no me impone nadie nada. Vamos a ver. Y bueno, mitología. Aquí le da sarta o de que el cisne le... Y bueno, Hércules con la hidra, todo es como muy... ¿Veis? Es un poco como... siempre es un poco como referentes infantiles, ¿no? Cuando reviso mi obra siempre tiro a la infancia, pero porque es donde he aprendido todo, ¿no? O sea, tengo mucho que ver con la biología también. Mi madre es bióloga, entonces me preocupa mucho el medio ambiente, los animales. Yo soy muy animalista porque, bueno, siempre me han encantado los animales. Era el típico niño petardo que veía documentales y te decía todos los nombres científicos, prácticamente todos los animales. Y, y bueno, al final el tema mi escultura también es un poco romanticista en el sentido de que busco el evadirme de lo que estoy viviendo. O sea, un poco al final eso, evadirme, defenderme, no me gusta donde estoy en el fondo, tiro de recuerdos de la infancia que me gustan y todo eso al final va hacia crear este tipo de obras que encima son esculturas, pero yo me considero pintor, o sea, es todo el tiempo huir de una realidad, Dios mío. Esta es esta es una pieza que también habla un poco de lo que hablamos de, yo considero que el arte es una forma ritual de poner las cosas importantes en valor y no solo eso, sino de crear nuevos mundos a partir de los retales de este. Incluso una persona que se dedica solo a pintar está cogiendo una realidad que es la pintura, que es la masa pictórica, y la está retorciendo para crear algo nuevo, un mundo nuevo, una expresión nueva. Algo, o sea, todo lo que es creativo para mí lo más parecido a hacer magia. La magia no existe, obvio, pero si existiera sería hacer arte. Y entonces estamos con el rito, ¿no? Para mí esa arte de Bárbara se llama la liturgia de las aves y yo considero que el fuego, bueno, pues el fuego es una forma de quitarnos de en medio cosas que nos impiden avanzar, ¿no? Como destructora, pero también nos sirve para crear. Entonces era como, lo tengo como un símbolo de rebelión y de lucha contra lo que está establecido, de una forma de que tenemos que cambiar esas cosas. Y ese fuego está sobre un tapete, que para mí los tapetes, las alfombras y estas cosas es un tipo de altar portátil. No siempre volvemos al tema este de lo religioso. Entonces está ese fuego como sagrado encima del tapete, que es lo importante, que es lo sagrado. Y yo escuché, que a lo mejor es mentira, pero a mí me gusta mucho esto de escuchar historias y creérmela. Digo, pues te compro la historia porque me gusta y me la creo. Me gusta mucho esa cosa de formar leyenditas, ¿no? Y que era que los pueblos nativos americanos, en vez de enterrar a sus muertos, los dejaban como unas camas altas con palos para que llegasen los pájaros del cielo, lo picoteasen y se lo llevasen a los cielos. Y entonces para mí era eso, era como estos pájaros están haciendo una especie de rito sagrado para llevarse ese fuego del cambio a los cielos, al mundo de las ideas y que todos pues tengamos esa cosa de intentar cambiar nuestra forma de ver las cosas, intentar pues, destruir lo que no nos gusta. O sea, bueno, pues era una especie de ritual dentro del rito que es hacer cerámica, claro. Pajaritos que están bien cookies. Esta es la última exposición que hice con Beta, que mi galerista me llevó a un descampado, me dijo, vas a hacer la exposición aquí. Y digo, pero aquí no hay techo. Y me dice, ya, pero la cerámica aguanta la intemperie. Y digo, bueno, aguanta una temporadita, no aguanta mucho. Bueno. Y me dijo, haz lo que quieras.
Y era un descampado, era ruinoso, pues tú entrabas, había aquí al lado una casa que estaba pues cayéndose, vigas de madera, o sea, tuvieron que quitar escombros allí para hacer la exposición que no veas. Y yo pensé, bueno, esto es como una cosa un poco oscura, un poco de... Yo me sentía eso, pues como que había habido vida y ya no había vida, ya se había acabado. Y la propuesta que yo hice fue que era cómo sería el mundo 10 años después de que el último ser humano hubiese muerto. Entonces, había una parte que era una especie de murales donde se explicaba, había un castillo en llamas, gente luchando, que era como que lo que había hecho el último humano para explicar cómo se había ido todo al garete. Y parece que era muy oscuro, pero luego de repente, o sea, yo siempre tiendo a proyectar hacia el futuro. Casi todas las posiciones que hago son como una especie intento que sean como un decorado operístico en el que tú entres y te cuentes la historia de lo que está pasando en el futuro. Pues la última exposición que estoy haciendo, que todavía no se ha hecho, es como una fiesta en el futuro. Esto es 10 años después de que el último ser humano hubiese muerto. Y siempre son cosas positivas, aunque no estemos, porque el planeta se va a reponer a nosotros. Y entonces, en esta exposición estaba llena de animales, porque yo pensaba, vale, cuando no estemos los humanos, primero hemos mezclado toda la fauna de todos los continentes. Aquí hay tigres en Europa, elefantes en Estados Unidos, o sea, hay animales de todos sitios. Entonces, cuando nosotros vayamos desapareciendo, a lo mejor esa fauna está aquí en esto. O sea, se crea una fauna pan global, ¿no? Una cosa. Fíjate tú la locura. Pero en fin. Y entonces, pues vamos viendo los animalitos cómo han tomado todo. Y una cosa muy buena que pasó es que había como arbustillos cuando entramos para preparar la exposición y cuando llegamos a montar se habían convertido en árboles, arbolazos de... Entonces, pues también ayudó eso, ¿no? Como esa cosa de... Estaba todo... Luego también jugué mucho con los tamaños, pues también un poco porque me apetecía, pero luego, o sea, pienso, o sea, vi un artículo que los animales cuando no hay humanos cerca son más grandes. O sea, nosotros hacemos que los animales sean más pequeños. De hecho, bueno, la megafauna, a todo sitio donde llegábamos los humanos en la prehistoria, se extinguía. O sea, mamú, ¿qué quedan? Pues quedan los bichos pequeñillos, o sea, entonces puse animales mucho más grandes de los que eran porque pensaba, bueno, cuando nos vayamos, estos animales volverán a ser grandes y volverán a tomar el planeta. Esta es la tumba del último ser humano, con el quebrantador al lado. Me pareció como un poco eso, un ritual de que él diga, o él o ella, porque claro, eso. Diga, pues me echo aquí a dormir y aquí se acaba la historia de la humanidad y chimpún. Y el planeta sigue, el planeta está bien, la biología, o sea, se va a reponer y va a funcionar todo sin nosotros. Y al final me parece un poco optimista, ¿no? Dentro de que pues nosotros no lo vamos a ver, pero bueno, y el águila ese sí la está viendo y se lo está pasando estupendamente. Era una buena... Bueno, esto es un poco mi trayectoria, que tampoco sé muy bien, o sea, que es corta porque no me ha dado tiempo mucho o sea, estoy como en el principio de mi carrera, como quien dice, pero bueno, ahí estoy, sacando más cosas y más lenguajes propios y más historias y más... Bueno, esto es lo que es. Se me da fatal hablar en público. Muy bien. Bueno, yo soy Eugenio Ampudia y soy artista también. Y soy artista porque me gusta contar cosas a los demás, ¿no? Creo que mi oficio básicamente consiste en mirar a mi alrededor, sacar conclusiones estéticas y políticas normalmente y contárselo a la gente que tengo cerca. Con esto además me evito contar las cosas para el futuro. Yo soy de los que piensa que los artistas cuando realmente trabajamos seriamente es cuando trabajamos para la sociedad en la que vivimos, no para el futuro. Nadie se plantea, o yo por lo menos no me planteo comunicarme con gente dentro de 100 años, porque mi verdadera comunicación es con la gente que tengo cerca, que está a mi alrededor, ¿no? Y soy multidisciplinar. Esto quiere decir que no solo soy escultor, sino que hago de todo y que todo me sirve, ¿no? Y cuando digo todo me sirve, os voy a poner un ejemplo muy claro de que todo me sirve, ¿no? Eh, en Oaxaca, en México, hice una exposición en todo el Museo de Arte Contemporáneo y me dieron el patio para que hiciera una videoinstalación, bueno, una instalación, ¿no? Era una instalación también sonora. Pero lo que hice fue, el Museo de Oaxaca está justo en el área más turístico de la ciudad, está tomado
por los gringos que llegan todos los fines de semana a Oaxaca, etcétera. Entonces decidí hacer una escultura con las cervezas de los bares de alrededor del museo. Sabéis además que las cervezas son de color normalmente verde y de color marrón, como los colores del paisaje, ¿no? Y entonces lo que hice fue esta pieza que vais a ver aquí, que se llama Todo, y que es una instalación hecha con 20.000 botellines de cerveza, y además dijimos a la gente que trajera sus botellas de cerveza para unirlos a la instalación, ¿no? El resultado... A ver, es que con todos estos botellines de cerveza lo que hice fue un camino que recorría la gente cuando estaba en ese espacio, y el camino terminaba en una puerta ficticia como las que había en los tebeos, como una puerta dibujada en la pared, ¿no? Y la gente recorría ese camino, pero no veía qué era lo que estaba recorriendo hasta que no subía a la planta de arriba, que también continuaba mi exposición en la planta de arriba, y veía el resultado final de lo que había recorrido, que lo vais a ver ahora. El sonido era para que no fuera un paseo tranquilo, sino con un poco de estrés, etcétera, ¿no? Bueno, y veis que cuando desde arriba veían lo que habían recorrido era la palabra todo directamente, ¿no? Y veis que los colores son los colores de un paisaje habitual, con los marrones y los verdes, además muy cercanos a la cultura mexicana por el toque jade y tal y cual que tienen el color de las cervezas, ¿no? Bueno, quería enseñaros esto básicamente para decir que, como todo me sirve, he trabajado con diferentes materiales y diferentes eh, planteamientos. Soy de los que pienso además que los materiales, el medio y el formato aportan concepto a las piezas. No es lo mismo contar una cosa con un cuadro al óleo que con una videoinstalación, por ejemplo, ¿no? O sea, te diriges a otro tipo de personas y de otra forma, ¿no? Lo siguiente que quería enseñaros es que, bueno, mi interés por el arte incluye a los artistas también, ¿no? Y hay durante el siglo XX un tipo de artistas que son realmente interesantes, y que Malú nos ha enseñado una pieza de uno de ellos, que es Joseph Beuys. Yo hice una pieza que es el fantasma de Joseph Beuys. Entramos en una sala y veis en el medio el fantasma de Joseph Beuys con su sombrero, su martillo en la mano, su abrigo de piel de foca, y es un fantasma de los que se llaman habitualmente ectoplásmicos, que son aquellos que sueltan agua, ¿no? Básicamente es una fuente de agua pulverizada, y sobre el agua pulverizada proyectamos de tal forma que lo que veis aquí es Joseph Beuys de tamaño real en el medio de una sala, y puedes pasar por el medio de él directamente. Es absolutamente etéreo, como veis, ¿no? Para conseguir esto, pues hice la cortina de agua pulverizada, y sobre ella proyectaba esto que vais a ver. Bueno, una vez que os he explicado que puedo hacer fantasmas y cosas con cerveza, también os voy a enseñar otro tipo de piezas. Por ejemplo, esto es una escultura que pesa 200 kilos, que mide 2,25 m por 1,50 m, y cada una de las estructuras que veis ahí son como agujas de reloj, pero de aproximadamente 35 centímetros cada una, ¿no? Y es una pieza que está en movimiento, de tal forma que cuando la ves tienes la sensación de ver algo parecido al constructivismo ruso, o imágenes que todo el rato cambian, ¿no? Para conseguir esto, detrás de la pieza tiene como 20 centímetros con una cadena y un motor que une todas las piezas para que todas funcionen a la vez, ¿no? Y con esta pieza me pasa una cosa curiosa, porque hay a gente que le parece que va muy rápido y a gente que le parece que va muy lento. Por ejemplo, Norman Foster la tiene en su casa y dice: Eugenio, esta pieza va rapidísima, pero rapidísima, ¿no? Y sin embargo, he tratado siempre, o sea, una de las cuestiones que me preocupa a la hora de plantear mis estrategias es que el tiempo para el espectador sea el adecuado, ¿no? Las piezas que tengo aquí también controlé mucho cuál era el tiempo exacto en el que podían ser más eficaces, ¿no? Y lo mismo pasa con esta pieza, ¿no? Como veis,
va evolucionando a lo largo del tiempo, pero tiene una pequeña sorpresa, porque esta pieza habla del tiempo, evidentemente, porque como son agujas de relojes, por eso he tratado de hablar sobre esto, y cada 2 minutos de repente se produce una sorpresa visual, que es que las piezas hacen la palabra tiempo y este instante desaparece y vuelve a ser sustituido por el siguiente instante y a su vez por el siguiente instante, con lo cual hablábamos de eso en esta escultura, ¿no? Otra pieza que quiero enseñaros es, bueno, o sea, a veces las esculturas no están en un sitio, están por ahí, ¿no? Y en el 2010 bueno, me llamaron del Ministerio de Cultura y me dijeron: oye, Eugenio, queremos que participes en una exposición que se va a hacer en el Camino de Santiago, queremos que el Camino de Santiago no sea solo religioso, sino también laico y que tenga un empuje cultural, y hemos hablado con los directores de 7 museos para que esté la exposición en 7 museos cerca del Camino de Santiago, ¿no? Y dije: ah, perfecto. Dice: puedes intervenir en alguno de ellos si quieres, ¿no? Y digo: ah, me parecería bien intervenir en los 7, ¿no? Y a ellos les pareció muy bien también, porque unificaban la exposición y globalmente era más potente, ¿no? Y entonces hice una pieza que consistía en unas nubes de policarbonato y rellenas de helio, ¿no? Y además dejamos una de estas nubes en cada uno de los museos y un pendrive para que la gente metiera imágenes y vídeos sobre el hecho de caminar, de desplazarse, el sentido que tiene el Camino de Santiago, ¿no? Y hicimos esta pieza que se llama Nubes de Memoria, ¿no? Es una pieza que estuvo en funcionamiento durante 28 días a lo largo del Camino de Santiago. Y bueno, la verdad es que a la hora de titularla no sabía si era una acción, una performance, entonces decidí que era una idea para el Camino de Santiago simplemente, ¿no? Vais a ver las nubes, estas son las que estaban colgadas en cada uno de los museos, pero luego cuando llevaban una semana en cada uno de los museos, las nubes se pusieron a andar, y se pusieron a andar llevadas por los peregrinos por el Camino de Santiago. Al principio había una, y luego cuando llegábamos al siguiente museo o centro de arte, se iban uniendo una tras otra hasta llegar a las 7 nubes que paseamos por el Camino de Santiago durante 28 días, ¿no? Cada día hacíamos como 40, 50 kilómetros y llegábamos a la plaza de una ciudad grande o un pueblo, y las poníamos en el medio de la plaza y proyectábamos sobre esas nubes las imágenes que nos habían dado los peregrinos, ¿no? A su vez, quien llevaban las nubes eran los mismos peregrinos que estaban haciendo el Camino de Santiago, pero nosotros a cambio les llevábamos su mochila en un microbús que teníamos y les dábamos de comer ese día y un certificado de que habían transportado una nube durante una jornada en el Camino de Santiago, firmada por mí, ¿no? Como veis, al principio eran una nube, pero luego la cosa se complicó bastante y llegamos con las 7 nubes a la plaza de al lado de la catedral, ¿no? Había... bueno, éramos 7 personas, 2 autobuses y un camión, pero la gente más importante de todas no era yo, por supuesto que era el artista, sino el señor que se dedicaba a arreglar las nubes, era el señor de los parches, ¿no? Porque continuamente había todo tipo de plantas, objetos que agredían a las nubes y podían llegarles a hacer hasta agujeros grandes en ellas, ¿no? Voy a pasarlo un poco para adelante, porque como quiero enseñar más cosas para que veáis cómo se proyectaban las nubes cuando llegaba la noche. El efecto al proyectar las nubes era este, o sea, al proyectar hacia arriba se veía solo en las nubes las imágenes que nos daban los peregrinos, los caminantes, ¿no? Recortadas en el cielo, con lo cual tenían algo que ver con esta nube de memoria, que es donde guardamos toda nuestra información en la red, etcétera, pero de una forma física. Podríamos decir que esta pieza pues casi es postdigital o algo así, ¿no? Voy a enseñaros otra pieza, que es cada palabra es como una inmensa
Mancha en el silencio y en la nada. Esto tiene que ver con, esta no la iba a enseñar en el principio, pero cuando he visto la presentación de Malú me han dado ganas de enseñarla para que veáis cómo se puede expandir una escultura en un espacio. En este caso es en el Matadero, en una sala con 28 columnas y 900 metros cuadrados, ¿no? Y entonces yo decidí hacer un interactivo, de tal forma que construí un lago en ese espacio de 500 metros cuadrados y un pantalán alrededor, un muelle de madera para que la gente lo recorriera. Pusimos unas tarjetas en las columnas y la gente podía llamar a un teléfono que le habíamos dejado en las tarjetas y cuando llamaba a ese teléfono hacía ondas en el lago que habíamos creado. De tal forma que una pieza que habla sobre la comunicación, y además para hablar sobre la comunicación usé una frase que dijo Samuel Beckett, pero que no la escribió nunca. Simplemente una periodista de Vogue le preguntó cuando le dieron el premio Nobel ¿en qué consiste su trabajo, señor Beckett? Y dice, cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada, ¿no? Y yo creo que eso define muy bien la comunicación, cómo se produce en estos momentos en la sociedad en la que estamos. Y aquí, como veis, en el Matadero lo que hice fue que el lago refleja la realidad, refleja en el lago lo que hay en toda la sala y además la gente cuando llamaba a ese teléfono, al hacer ondas en el lago, distorsionaba ese reflejo de la realidad. ¿Veis? Estas son las tarjetas que estaban ahí en esa columna. Es curioso porque durante el tiempo que estaba la pieza, los lunes la teníamos cerrada y la limpiábamos como cualquier piscina, etcétera. Le echábamos cloro para que no se estropeara, porque duró 4 meses. Y estaba con un periodista, con Guardiola, me estaba entrevistando un lunes que no había nadie y de repente empezaron a salir ondas en el lago, ¿no? Como si hubiera alguien que llamara por teléfono al lago para hacer ondas. Y entonces me dijo Guardiola, ¿tienes un sistema random para intervenir en la pieza cuando nadie llama? Digo, no, la pieza funciona solo cuando llama la gente. Y dice, ¿por qué pasa esto? Y entonces preguntamos en recepción y dice, Eugenio, no veas cómo se pone esto entre las 8 y las 9 de la mañana, porque había mucha gente que llamaba por teléfono a ese móvil que habíamos dado para hacer ondas en un lago que no veía antes de irse a trabajar, ¿no? Con lo cual era otro de los usos que tenemos en la actualidad en la comunicación, esto de jugar con ella de alguna forma, y me pareció un efecto curiosísimo el que sucediera esto, ¿no? Otra de las piezas que quiero enseñaros también es que hay veces que las esculturas son muy pequeñitas, ¿no? Y hay veces que hay cosas que tienen que estar acompañadas por un humano o por un cuerpo que las defienda, ¿no? Y el día que subió lamentablemente Trump como presidente de los Estados Unidos, decidí hacer una pieza para protestar, ¿no? Al principio pensé en hacer una camiseta con la frase que se me había ocurrido, pero luego pensé, no, tiene que haber un sistema más intenso de contar esto, ¿no? Y de repente me acordé de que las francesas durante la Revolución Francesa para protestar protestaban en el cuello, se ponían una cinta roja en el cuello para protestar por los guillotinados, ¿no? Entonces decidí que el cuello era un buen sitio para colocar una escultura que protestara contra Trump. Y hice esta pieza que la hicimos en una joyería de Madrid que se llama Grassi, porque queríamos que funcionara muy bien la pieza y todo esto. Y como veis, es un collar de oro, un choker, en el que, bueno, podéis leer que pone solo caos veo ante mí, ¿no? Y esto además se relaciona directamente con los ojos que están muy, muy, muy cerca del collar directamente, ¿no? Otra escultura que quiero enseñaros tiene que ver mucho con mi relación con la naturaleza, lo que cuento, la crisis climática, los problemas que está generando, etcétera. Y entonces, para crear una relación de empatía con la tierra, fabriqué esta pieza que vais a ver. Bueno, Mala Hierba es una instalación que es de exterior y está en el campo normalmente y está hecha con hierba real, ¿no? Lo único que pasa es que la hierba respira, ¿no? Porque le hemos colocado un motor de estos de aceite como los que tienen las hormigoneras para hacer subir y bajar el camión del hormigón y un sistema eléctrico que la conecta, ¿no?
La pieza aproximadamente son como 3 metros de diámetro y sube hasta 60 centímetros. Y es curioso porque al principio pensábamos que íbamos a tener que cambiar el césped de vez en cuando, pero resulta que la pieza hace que el efecto colateral de la pieza es que crezca más el césped en la parte que sube y baja, porque al estar más aireada crece más, ¿no? Entonces lo único que sucede es que continuamente hay que cortar la parte de arriba, ¿no? Esta pieza tenía una anécdota que es que yo cogí el sistema para que respirara de una frase de un poeta español que decía, era Cernuda, que decía, como tú que respiras 13 veces por minuto, y la hice con 13 veces por minuto respirando, pero luego era demasiado rápido y la gente empatizaba mucho con la pieza y respiraba a la vez e hiperventilaba, ¿no? Entonces lo bajé a 11 veces por minuto para, para estar más acorde y de repente me di cuenta de que Cernuda cuando escribió esto estaba hiperexcitado y por eso midió sus respiraciones como 13 veces por minuto, ¿no? Otra de las piezas que quiero enseñaros, paisaje móvil. Eh, Todos nosotros tenemos un paisaje emocional en el que creemos que vivimos, ¿no? Un paisaje emocional delicioso podría ser este pueblo, Santillana, ¿no? Pero normalmente no estamos en un sitio como este, sino en una ciudad grande, llena de humo, que no tiene nada que ver con el paisaje que habíamos imaginado para nuestras vidas, ¿no? Eso nos pasa a nosotros, europeos occidentales, pero imaginaos lo que les pasa a la gente que viene a ayudarnos a trabajar aquí cuando se encuentra con que su paisaje emocional ha cambiado tanto, como para producir una distorsión en sus cabezas. Yo pensé que si hiciera una pieza que fuera un paisaje móvil que te puede acompañar a cualquier sitio, etcétera, etcétera, podría hablar de esto desde otra posición. Y hice estas piezas, son unas rocas, en este caso son del Montseny, que es una montaña que tiene que ver mucho con la identidad en Cataluña, y las hice en Teclasala, y como veis son piedras que tienen un sistema de locomoción muy básico, que son ruedas y ejes de monopatín, y hacen que se puedan mover con facilidad por el espacio. Y de alguna forma los coleccionistas que tienen esta pieza en su casa la usan casi como un animal doméstico más o algo así. De repente está en su salón o puede estar en su dormitorio, pasar a su cocina, etcétera. La tienen en sitios dispares y algunas veces están acompañadas y otras veces simplemente solo hay una de las piedras solas, ¿no? Como os decía antes, todo me sirve y las piedras me parece que son unos elementos como muy razonables para poder usar, y además que hablan de la escultura en sus orígenes más primigenios, ¿no? Eh, Otra pieza que es sostener el infinito en la palma de la mano. Tiene que ver también con el tiempo, como habéis visto en la pieza Tiempo de antes, pero en este caso recorres el tiempo. Lo único que he hecho en esta pieza es poner el tiempo, en vez de en vertical como lo vemos normalmente, en horizontal, y convertirlo en un pequeño laberinto por el que podemos cruzar. Esta pieza la hice en Alcalá 31, es una sala que tiene dos alturas, y entonces cuando recorres la pieza pues te encuentras con un laberinto que no sabes cómo está generado, pero cuando subes arriba ves que lo que has recorrido es el tiempo, ¿no? Y normalmente cuando nosotros recorremos el tiempo en nuestra vida no nos damos cuenta de que estamos recorriendo el tiempo, pero los demás, los que nos miran desde otros lados, sí que observan cómo transcurrimos a través del tiempo, ¿no? Os voy a enseñar esta pieza. Es una instalación que tiene como 9 metros por 15 metros de largo. Y solamente son pues agujas de reloj marcando una hora. Bueno, voy a pasar toda esta parte esteticista, que la verdad es que es muy bonita la pieza, pero lo que quería enseñaros es cómo pasa
la gente entre ella. Voy a darle un poco para adelante. Dependiendo de la hora que era, había caminos que se abrían y caminos que se cerraban continuamente, ¿no? Espero que haya gente. Sí, mira, aquí se ve cómo se veía desde arriba, cómo la gente pasaba por este laberinto y podía ir por un lado u otro dependiendo del momento en el que fuera, ¿no? Otra pieza que os quería enseñar es Somos aquello que dejamos de ser, es una de mis últimas esculturas. Está hecha, bueno, durante nuestras estancias en Asturias. Yo voy por la playa recogiendo palos que de alguna forma son esculturas que ha hecho el mar, ¿no? Se llaman palos de deriva y son palos muy desgastados porque han estado años en el mar y tienen su personalidad cada uno de los palos, ¿no? También tenemos en el jardín un limonero y lo que hice fue coger las hojas de ese limonero y llevarlas a la fundición para que me las pasaran a bronce directamente sin intervenir para nada en ellos. Y con todo esto hice esta pieza que vais a ver que se llama Somos aquello que dejamos de ser. Esta la estuvimos viendo en Segovia, exacto, sí. Es un móvil, al final es un móvil, tiene un motor en la parte de arriba que hace que gire como cada 45 segundos y pues se va moviendo. Tiene además un delicado sonido porque al ser bronce, al golpear unas hojas contra otras cuando se mueve, suena bastante bien. Y como veis, tiene algo que ver con un árbol deconstruido, pero a la vez tiene algo que ver con la relación interespecies. O sea, de alguna forma nos estábamos relacionando con ese ser que estaba en movimiento en el mismo espacio que nosotros, ¿no? Bueno, esto es casi todo lo que quería enseñaros porque también quiero enseñaros que hago esculturas con el propio cuerpo humano algunas veces, ¿no? Os voy a enseñar una en la que estamos trabajando ahora. Es una acción que se llama Be a Tree Now y consiste en, mediante un pequeño baile, convertirte en árbol, ¿no? Es una pieza que habla sobre la relación interespecies y nuestra empatía con el resto de las especies y esta la he hecho, está financiada por la Unión Europea y tiene que ver con mi postura sobre la crisis climática y también me interesa mucho la justicia climática, por eso he hecho esta pieza. Y los primeros que bailaron fueron las bailarinas de la Compañía Nacional de Danza, que decidieron apoyar esta pieza con su baile. Os voy a enseñar un pequeño vídeo donde la cuento, ¿no? Oh, puñeta, creo que he cogido el vídeo en el que está en inglés, pero bueno, o sea, yo creo que se puede entender fácilmente, ¿no? Como veis, a través de inteligencia artificial lo que hago es controlar lo que es el cuerpo y lo que son las manos. Tiene una web donde entras y no solo puedes hacerlo en un centro de arte donde está la acción, sino lo puedes hacer en tu propio teléfono también entrando en viatrinao.org. Yo lo que voy a hacer es coger todos estos árboles que la gente deja en la web y luego construir con ellos un bosque gigantesco con toda la gente que ha hecho árboles. Como veis, no bailan tan bien como la bailarina de la Compañía Nacional de Danza, pero realmente son árboles muy, muy tiernos y potentes, ¿no? Siento que esté en inglés, perdonadme. Bueno, estas son las noticias que se produjeron cuando presentamos la pieza. De alguna forma esto es como un vídeo que cuenta la pieza para que cualquiera la pueda hacer en su casa.
extended period of time, I have been engaged in working with various pieces that aim to elucidate the unfolding events and their impact on our lives. Enseño otras piezas que he hecho que tienen que ver con esto, pero bueno, o sea, esta pieza sobre todo os la quería enseñar porque creo que en estos momentos la escultura es un muy buen campo de batalla. Creo que se pueden contar cosas muy, muy, muy interesantes en 3 dimensiones y creo que los artistas estamos intentando aprovechar estas cosas y no solo estamos los artistas ahí, sino también los comisarios, los coleccionistas y mucha más gente, ¿no? Yo estoy encantado de estar hoy aquí porque la colección de escultura que hay en esta torre me parece bestial y muy, muy, muy representativa de lo que tenemos en la cabeza los humanos en este momento. Creo que es una exposición muy actual y muy poderosa y por eso estoy encantado de estar aquí y enseñaros algunas cosas de mi trabajo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Eugenio.